Hola, hola. Eh, Vamos a continuar con el curso y completar un poco la charla que nos hicieron favor de dar nuestra compañera y la colega, la doctora de Ucrania. Y obviamente, pues, gracias a Jesús, a Marlene, a Citlali por invitarnos y a estas horas seguir participando. Y me pidieron hablar un poco acerca de los programas de donación de óvulos. Entonces traje algunos datos y algunas cosas que nos van a hacer reflexionar al final de esta charla. Espero que sea de interés para todos. Mi nombre es Jacobo Dava y vamos a comenzar. La reproducción asistida es una técnica que llevamos más de 40 años, desde que empezamos con esas técnicas, y lo que llamamos el primer bebé probeta en 1978 con el nacimiento de Luis Abraham. Y ha ido cada vez creciendo más, con más avances científicos, con lo que estamos ahorita hablando de las diferentes tecnologías o cuestionamientos para poder incrementar las tasas de embarazo en toda esta población que no está pudiendo lograr un embarazo a través de vía natural. Esta infertilidad, esta incapacidad para lograr un embarazo, la vemos en nuestro país alrededor de un 15-20%, más específico un 17% de las pacientes. Cada vez se presentan más a consulta, pacientes más jóvenes buscando un embarazo. Y hoy en día también un capítulo importante que al término de esta charla vendrá una mesa redonda con un tópico importante con la gestación sustituta, que es algo que también estamos viendo parejas homoparentales o heterosexuales que no tienen una causa como tal de infertilidad, pero que nos visitan a la consulta, que todos nosotros lo vemos día a día, que nos piden un tratamiento de reproducción, ya sea por selección de sexo, ya sea porque no buscan ellos mismos lograr el embarazo, o que quieren una donación de gametos por ciertas características que están buscando, y es algo que cada vez estamos viendo. Es un tratamiento de reproducción asistida, es un tratamiento en el cual vamos a manipular nuestras células reproductoras, ya sea óvulo y espermatozoide, para poderla ser manipulado en el laboratorio y posteriormente ser transferido al interior de un endometrio, de un útero. Como historia, cuando empezamos a hablar de la donación de óvulos, si empezamos con el primer nacimiento de Louisa Brown a finales de los 70, 1978, se empezó en Australia a principios de los 80, cuando se empezaron a tener el uso de un óvulo externo a la persona para poder lograr un embarazo, y en 1984 se logró el primer nacimiento con técnicas de reproducción con un gameto donado, específicamente con un óvulo. Y obviamente cada vez más clínicas, cada vez más países en el mundo. Estamos hablando de diferentes reportes. Podemos estar hablando que hoy en día más del 35% de los tratamientos en un centro de reproducción asistida van a contar con una técnica de donación de óvulos. Cada vez lo estamos haciendo con más frecuencia. Hay centros que por sus características hacen muchísimas donaciones, como lo vimos con la doctora, que se dedican a hacer bancos de óvulos y pueden distribuir y dar estos óvulos para diferentes clínicas o diferentes pacientes. Hoy en día la OMS nos dice que más del 90% de los casos de infertilidad van a tener una solución. Actualmente, no un registro totalmente oficial, pero muy cercano, que se ha reportado en la Sociedad de Medicina Reproductiva o en AMRA. Estamos hablando casi que se hacen más o menos unos 80,000 tratamientos al año en nuestro país. Y COFEPRIS tiene registrados aproximadamente más de 60 centros a nivel nacional. Es importante que estas licencias que vamos a obtener para dar tratamientos de reproducción asistida y que incluya el manejo de células germinales y tener disponible banco de óvulos o banco de esperma. Haciendo un desglose de las diferentes técnicas que hoy en día hablamos, desde fecundación in vitro y sobre todo un capítulo importante, todos nosotros que nos dedicamos a reproducción asistida, pues importante la donación de óvulos. Y que esta donación puede ser tanto en óvulos en fresco como en óvulos vitrificados, y
que no solamente van a ser para una mujer receptora, sino también para aquella mujer que hoy en día está muy en boga y que ahorita vendrá la mesa redonda y la mesa de discusión en estos programas de gestación sustituta, lo cual que la mayoría de todos ellos requieren un óvulo donado. Por ello que este incremento en los programas de reclutamiento y de selección de las donantes es importante. Y ha venido diferentes guías que nos ha permitido para seleccionar nuestras donantes y ciertos protocolos que podemos seguir o debemos de seguir para establecer a qué donantes vamos a estimular, cuántas donantes vamos a utilizar, qué estimulaciones, si vamos a vitrificar, si esos óvulos de esa misma camada, en cuántos ciclos los podemos repartir, etcétera, etcétera. ¿Qué requisitos indispensables hoy en día tenemos en nuestra norma oficial o en resumen en nuestras guías? Primero que nada, que la paciente o que la donante, el ovodonante, primero que es una mujer y que sea mayor de edad. Es el primer requisito. No puede donar una mujer que sea menor de edad. Inclusive, no es recomendable que le vaya a donar un óvulo a una donante conocida, es decir, a un familiar, a una hermana mayor, si esta chica es de 16, 17 años. Esto no debe ser permitido. Siempre es importante llenar un consentimiento informado donde le estamos explicando muy detalladamente qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste el proceso, cuánto dura el proceso y obviamente estar en un adecuado estado de salud, tanto físico como mental. Recordar que estas mujeres son, por lo general, y como un lineamiento entre los 18 y 30 años. Pero es verdad que una donante puede donar conteniendo 32, 33, inclusive a más edad. Sabemos lo que hemos hablado en el curso y lo que sabemos en reproducción, que a mayor edad, arriba de los 35 años, nuestra capacidad y nuestra calidad ovocitaria va a disminuir, pero no quiere decir que una mujer no pueda donar a los 33 años, pero simplemente hay que tener en cuenta esa reserva ovárica y la calidad de óvulos de lo que vamos a obtener. ¿Qué debemos de prohibir en esta donación? Que vamos a clonar para efectos reproductivos, que vamos a hacer quimeras, que vamos a hacer implementación de más de 3 embriones. Hay que tener mucho cuidado con estos óvulos que vamos a obtener. Algo de lo que estaba comentando anteriormente, ahorita el doctor Ash y todo es, pues obviamente primero que nada hay que hacer una selección en el match entre la donante y la receptora. Ha habido mucha controversia porque siempre nos llegan a las clínicas y a todos nosotros nos ha pasado que nos dicen yo quiero una mujer con estas características y la receptora tiene otras características completamente físicas. Sin mayor cosa es, y nos dicen a todos, quiero una mujer, hablando de nuestro país, caucásica, que mida 1,80, que sea rubia, ojos de color, que pese 50 kilos. O bien, como decía el doctor Ash, pacientes de origen asiático que nos piden ciertas características y no podemos tenerlo. Recientemente tuvimos ahorita en experiencia personal en el consultorio una pareja heterosexual de raza afroamericana y nos están solicitando una mujer caucásica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte en el sentido de la selección para dónde va a estar, porque no es solamente la salud de ese bebé, sino la parte social de ese bebé hacia el futuro. Y lo que buscamos en un tratamiento de reproducción es un bebé sano a casa, no es un bebé por computadora, no es lo quiero de ojos azules, verdes, que mida 1,80, que mida esto, que pese 50 kilos. Entonces es importante a la hora de seleccionar el match con la paciente. Una historia clínica completa, en la cual aquí puse entre paréntesis hacer un mapeo genético, un carrier map. Como bien dijo el doctor Ash, cada vez estamos más en boga y si nos vamos por lo que nos dice la ASRM, la Sociedad Americana, que a las donantes hay que pedirles un carrier map y en nuestro país el hacerlo va a incrementar el costo y en términos generales el hacerle por persona, es decir, a la donante y o al varón que va a aportar el material genético, nos cuesta 20,000 pesos en términos generales. Y eso es incrementar aún más el costo de la donante. Y esto va a saber que los dos sean positivos. Y esto va a incrementar más
costos, mayor desgaste, y si la chica tiene alguna cuestión de alguna mutación o algo, para que el padre la tenga es muy poco frecuente. Entonces lo tenemos entre comillas de si realmente vale la pena o no hacerlo, pero es algo que cada vez se está solicitando más, que los pacientes nos los piden más, y en los lineamientos o en las guías de la sociedad americana ya se está poniendo, pero en países europeos no está. Obviamente, las condiciones normales que todos tenemos, una exploración física completa, controlar un índice de masa corporal, que la donante no tenga un problema de obesidad, un índice de masa corporal por abajo de los 30, 32, que esté por abajo de esa parte, revisar su reserva ovárica, y es algo que lo tenemos todo el día con nuestros protocolos. El hacerlo no un cariotipo también está en boga porque también viene incrementando, y es unos lineamientos que se pone entre comillas el hacerlo. Y saber que muchas veces estas donantes pues tienen hijos sanos o que aparentemente ellas han crecido a sus 20, 22 años sin ningún desarrollo fenotípico anormal, o ellas mismas han tenido sus propios hijos, entonces ponen en indicación el hacerles un cariotipo. Bien importante a todas esas chicas hacerles enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, cultivos vaginales, hepatitis, VIH, todo eso que nos va a permitir. También encontrar un poco de una valoración psicológica, saber a lo que van a incrementar, a lo que van a ser sometidas. Muy importante, entrevistas con la donante, no es nada más que la vea la enfermera, que la vea algún médico, que la vea el fellow que está rotando con nosotros o el estudiante de residencia. Simplemente hay que tenerla ahí, porque son pacientes que van a ser sometidas a una estimulación y no están exentas de alguna complicación. Inclusive el médico que va a hacer la punción tiene que ser un médico especialista en medicina reproductiva, porque también podemos tener complicaciones con ellas y nos podemos confiar. Entonces es muy importante tener esta parte, firmar los consentimientos y explicarle que puede haber algún riesgo, que puede haber alguna complicación, desde un sangrado, desde una sobreestimulación, que puede haber alguna torsión del ovario, que puede haber algún sangrado, y etcétera. Y esto es importante comentarlo. Poco frecuente, pero es importante comentarlo, porque son mujeres jóvenes que van a donar voluntariamente y anónimamente un óvulo y que pueden ser sometidas a un riesgo quirúrgico, desde la anestesia a lo demás. Por ende, cada vez estamos hablando más de la cuestión psicológica. Todos los centros debemos de contar con el apoyo de una terapeuta para que manejemos toda esa parte emocional con las pacientes y podamos explicarles a lo que van a ser sometidas, y que también no se va a ver afectada su futuro reproductivo en un ciclo de estimulación, que les vamos a garantizar que sea anónima y confidencial. Yo hoy en día quiero hacer énfasis en esta parte, en este punto, porque hoy en día estamos todos con nuestros teléfonos celulares, con las redes sociales, etcétera, y tenemos todas las redes sociales habidas y por haber. Y los mismos pacientes nos piden, nos exigen que quieren ver la fotografía, que quieren ver el historial. Como dijo el doctor Ash, en Estados Unidos se les da todo el historial y saben perfectamente quién es la donante. Inclusive pueden tener hasta convivencia con la donante durante el proceso de la estimulación. Pero aquí en México, la norma oficial mexicana y nos dice que y el CENATRA, el Centro Nacional de Trasplantes, que la donación en todos los, ya sea de células o de tejido, debe de ser anónima y mantenerse confidencial. Los pacientes nos piden esa historia clínica o una ficha técnica, o quieren conocer a la donante. Y luego las donantes suben sus fotografías, o la clínica puede exponer esas fotografías, y el paciente es muy fácil localizarlas en las redes sociales y entrar en contacto. Hoy en día es muy fácil, entonces hay que mantener esa parte en anonimato y en confidencialidad, que no podemos controlar como clínica nosotros que el paciente entre en contacto, pero sí mantener lo más que se pueda la seguridad de ambas partes. En dos términos generales, para un programa de donación necesitamos a la persona que va a donar los óvulos, ¿ok?, que va a ser sometida a una estimulación ovárica, y obviamente la persona que va a recibir el óvulo. Entonces la donante va a ser sometida a una estimulación ovárica y la receptora a una preparación de ese endometrio, ya sea en fresco o en congelado.
diferentes indicaciones que hemos visto a lo largo y sabemos, desde pacientes que han tenido fallas repetidas en reproducción asistida, en diferentes tratamientos. Hay compañeros médicos que al primer tratamiento ya ofrecen después una donación de óvulos. Hay pacientes que requieren después de un tercer o cuarto tratamiento, es lo más ideal para ver cambiar algún gameto. Pacientes que han tenido o son sometidas a tratamientos oncológicos como quimio y radioterapia, pacientes que han tenido algún tipo de cirugía, que se haya una oforectomía, hemos extraído algún ovario, ya sea por una tumoración maligna o benigna, o bien cirugías pélvicas por endometriosis muy severas que el abordaje hacia ovario puede complicar. Algunas causas genéticas que pueden ser transmisiones, como ejemplos talasemias, fibrosis quística, corea de Huntington, algunas enfermedades que pueden ser transmitidas de forma ligadas al X o de forma recesiva, podemos requerir un programa de donación de gametos. Algunas cuestiones que hoy en día están tomando más auges, como llamemos esta parte idiopáticas, desde una persona que dice, yo no me quiero embarazar, quiero recibir el óvulo de otra persona simplemente para mejorar mi coeficiente intelectual o mis características físicas en mi descendencia. Desde ese punto pueden llegar a pedir una donación de óvulos en todos los aspectos. Y sobre todo también la edad de la paciente, ¿no? Mujeres no solamente, no es que esté contraindicado, hacer una donación a los 32 años, pero a mayor edad, pues nuestra calidad y capacidad reproductiva va a disminuir. Estas indicaciones pueden estar en aquellas mujeres que pueden tener con o sin función ovárica. Mujeres que ya no tienen función ovárica, que pueden ser fallas ováricas prematuras, que hayan tenido menopausia, o sobre todo algo que estamos viendo hoy en día, que más del 20%, 25% de las pacientes que consultan en los centros de reproducción aquí en el mundo, pero también en nuestro país, en México, y no solamente en Ciudad de México, en el país, el 25% de las pacientes son mujeres arriba de los 40 años, ya sea con pareja o mujeres solteras. Entonces, nos vemos obligados a ver o a proponer un tratamiento de reproducción asistida. Por ende, necesitamos una donante, obtener los óvulos y una receptora. Los óvulos vienen de una donante, buscamos el esperma de la pareja, o en ocasiones utilizamos un banco de esperma para lo que se va a buscar o la técnica reproductiva que requiera nuestra paciente. Diferentes esquemas de medicación o esquemas. Hay un sinfín de protocolos de estimulación, no hay un solo protocolo que nos diga, ese protocolo debe ser único y exclusivo para las donantes. Hay muchísimos medicamentos en el mercado, desde menotropinas, FSH urinarias, FSH recombinantes, combinación de FSH y LH recombinante. Cada uno de esos esquemas nos va a permitir saber cómo estimularlas y la experiencia que cada uno de nosotros pueda tener en el desarrollo. Recordar que estas mujeres son mujeres jóvenes, mujeres que tienen una buena reserva ovárica en su gran mayoría y que estamos checando. No requerimos lo que hacíamos antes, 20, 30, 50 óvulos. Hoy en día, entre mejor calidad de los óvulos tengamos y una mejor respuesta, estimulando una donante con 10, 15 óvulos, nos va a ser suficiente. Lo que dijo la doctora, nuestra colega de Ucrania, depende para qué vamos a estimular a esa donante. Si va a ser una donante que la vamos a estimular y vamos a compartir los óvulos y que ambas receptoras sepan que vamos a compartir los óvulos en fresco, o bien si le vamos a estimular para hacer nuestro propio banco de óvulos. Lo que está bien claro que arriba de 18, 20 óvulos, nuestra calidad de óvulos va a disminuirse y puede verse afectada. Y también pues vamos a favorecer un riesgo de hiperestimulación en nuestra donante. Entonces, no hay un esquema como tal, simplemente mantener dosis bajas y que nos va a permitir tener una buena estimulación y una buena calidad de óvulos. ¿Cuántos son suficientes? ¿Cuántos son mínimos para tener una buena donación? Un mínimo en términos generales es un mínimo para una donación de 6 a 8 óvulos y un ideal es entre 10 y 15 óvulos y busquemos tener menos de 18 o 20 óvulos
por cada donación. En ocasiones nos vemos enfrentados a cancelar un ciclo y nadie quiere cancelar un ciclo, y más que en una donante, pero existe el riesgo de una cancelación. Primero porque puede responder nuestra donante, tenga buena reserva ovárica, buenos folículos centrales, antimiloriana normal, FSH normal, simplemente no respondió a la medicación y nos vemos enfrentados a una respuesta que va en el desarrollo con 3, 4 folículos. Y aquí viene un interrogante si continuar y decir a la paciente, ok, sacamos estos 3, 4 óvulos y ¿qué hacemos? Los fecundamos y esperamos a ver cómo te va. Y nos enfrentamos con esto en la medicina privada, el decirle esto a la paciente. La donante va en una respuesta subóptima y sacamos esos 3, 4 óvulos y los vamos a fecundar. Ok, y si no quedas embarazada, ok, te hacemos un precio especial y volvemos a estimularla, o bien cancelamos ese ciclo. Y si cancelamos ese ciclo, decir a la receptora, oye, cancelamos el ciclo, pero la donante debe recibir alguna compensación por los traslados, por el ir y venir, o bien en la medicación que le pusimos. Y el medicamento hoy en día no es barato en ninguna parte del mundo. Entonces, sí, ¿quién va a absorber ese costo? Si la paciente o el centro va a absorber ese costo de pérdida. Y también nos enfrentamos también a mala aplicación del medicamento. Estas chicas pueden ser muy responsables. No todas son responsables. Muchas lo hacen por una razón. Otras están en todas sus citas adecuadamente, pero otras también van y les dice uno, se tiene que aplicar el disparo de la ovulación a las 9 de la noche, 10 de la noche, y no se lo ponen, o se lo ponen un día después, y todo. Y hoy en día lo vemos con nosotros en la clínica, y en diferentes clínicas que nos llegan pacientes y que seguramente pacientes o donantes que han donado con nosotros y están yendo con otros compañeros a donar óvulos o con pacientes, lo vemos que mándenos un video a la hora que te está explicando el video, mándanos una foto, mándanos la hoja, mándanos un mensaje de que te estás poniendo un mensaje. Y estamos totalmente atrás de esos pacientes, de ustedes donantes, confirmando la adecuada aplicación del medicamento, porque cada vez son más ciclos de donación que hacemos y mayor es el riesgo de que una mala aplicación de medicamento o algún error que pueda perjudicar el ciclo. Ciclos permitidos. Vamos a hablar un poco también de esto. No tenemos un consenso en la literatura de cuántos ciclos podemos hacer. Hablamos y se habla en la ley europea, la ley española, no más de 6 ciclos o no más de 6 nacimientos vivos de esa donante. La realidad depende mucho de la reserva de esa paciente, las características físicas, pero no tenemos un consenso en nuestro país. ¿Ok? Y hay donantes que las hemos visto todos, 10 ciclos, 15 ciclos, 20 ciclos, y tienen 30 años y 32 años y siguen donando y donando y donando. La realidad es que tenemos que tener un criterio en nosotros, como médicos en reproducción, e interrogar bien a esta chica y saber cuántas han donado. Y uno se puede dar, con el ojo clínico, se puede dar cuenta si esa donante ya ha donado anteriormente o es el primer ciclo de donación o si ha donado con nosotros. Porque es muy común que donen con nosotros y a los 2 meses van a otra clínica y te dicen, no, ya sé poner el medicamento, sí, ya conozco este medicamento, ya sé cómo ponérmelo. Y no era tu primer ciclo y no sabías. Entonces empieza uno a indagar y las vemos en sus ovarios y en la respuesta que puedan llegar a tener. Es muy importante y la recomendación es que una donante de óvulos no haga un ciclo antes de cada 4 meses. Es decir, la estimulamos hoy y la mayor recomendación, tanto físicamente como fisiológicamente, como en respuesta a capacidad ovocitaria, dejarlas descansar 4 meses. Por más que tengan las mejores características y por más que nos haya dado los mejores óvulos, hay un sinfín también de chicas jóvenes que nos puedan donar de óvulos. No explotemos a las chicas en ese sentido desde un punto de vista comentario literario. Cuidemos esa parte, cuidemos su integridad de las chicas. ¿Y qué ha pasado en estos estudios que se han hecho viendo la respuesta ovárica tras 5 ciclos? Y no se ha mermado que después de esos 5 ciclos la calidad y la cantidad de óvulos recuperados de una misma donante se ha mantenido después de 5 ciclos. Pero sí se ha visto y sí se vio en este estudio que si les dejamos por lo menos de 3 a 4 meses mínimo para estimularlas, vamos a tener la misma respuesta. Si las estimulamos antes de 3 meses,
nuestra respuesta puede ser diferente en cantidad de óvulos, pero sobre todo en calidad ovocitaria. Ahora hablaremos un poco de la preparación endometrial. Obviamente sabemos la que donó el óvulo y la que va a recibir ese embrión, no el óvulo, el embrión. Y bueno, necesitamos preparar el endometrio. Las formas más comunes es con terapia hormonal, ya sea con estrógenos y darle un soporte con progesterona. Y podemos tener pacientes que tengan función ovárica, en la cual podemos suprimir o bloquear la función hipotálamo hipoficiaria o simplemente bloquear la función ovárica. También hay un sinfín de formas de preparar. No quiero ahondar en los protocolos de preparación endometrial. Sabemos que podemos dar terapia hormonal vía oral, transdérmica. Transdérmica puede ser en parches, puede ser en óvulos, puede ser en geles. Y cada una de esas vías nos va a dar una buena preparación endometrial. Los mejores resultados es cuando tengamos un endometrio por lo menos de 7 milímetros. Es verdad que se han reportado embarazos con endometrios de 4 a 6 milímetros, sí, pero que son pacientes que han tenido cirugías uterinas en ese endometrio o que difícil de respuesta y que decir, tengo el embrión, ya no crece más este endometrio, lo vamos a transferir. Pero en condiciones generales, hablemos de tener por lo menos un endometrio de 7 milímetros. Lo ideal es tener un endometrio entre 8 y 12 milímetros. Endometrios arriba de 12 milímetros ya son respuestas subóptimas y quizá nuestras tasas de embarazo van a disminuir. Hay un sinfín también que hablamos en la literatura de coadyuvantes que pueden ayudar desde aspirinas, desde corticoides, desde uso de vasodilatadores que nos pueden ayudar a mejorar el flujo de sangre para tener una mejor respuesta. Todo esto es que algunas pacientes van a responder mejor y otras no lo van a requerir. ¿Cuánto tiempo podemos darle, sobre todo en aquellos pacientes que vamos a requerir o que utilizamos un óvulo vitrificado, ¿okay? Y que tengo el óvulo y empezamos nuestra preparación endometrial, ya sea en el segundo día o en el tercer día del periodo, con pacientes con función ovárica, o en pacientes que no tienen función ovárica, y empiezo mi preparación. O en ocasiones empiezo mi preparación en lo que consigo a la donante y empezamos la estimulación. Y lo ideal es no pasarse más de 50 días. Es muy importante ese dato. Lo ideal es hacer nuestra transferencia con un mínimo de 10 días y no pasarnos más allá de 50 días. Y lo ideal es entre 10 y 20 días de terapia estrogénica. Si lo estamos haciendo en un ciclo sustituido. Si lo estamos haciendo en un ciclo natural, pues estar determinando cuándo vaya a ovular la paciente. ¿Qué sigue después de tener ya el óvulo, el endometrio listo? Siempre tenemos que dar a esta paciente un soporte hormonal. Y tenemos la duda de cuándo iniciar nuestra progesterona. Por lo general podemos dar desde 400 hasta 800 miligramos al día. Por lo general es algo que nosotros hacemos de vía vaginal, tenemos vía intramuscular, que el medicamento viene de 50 miligramos y que corresponde a 200 miligramos de vía vaginal. Por lo general no lo damos ninguno de nosotros la vía oral, ya que sabemos que la absorción del medicamento vía oral de la progesterona se pierde un 30-50% de la dosis del medicamento y mayores efectos secundarios. Y recordar que siempre hay que mantener ese soporte hormonal por lo menos 6 a 8 semanas de la gestación en caso de que se obtenga. Y en ese estudio que se hizo, ¿cuándo iniciar la progesterona? ¿Ok? Si la iniciamos un día antes de la donación de óvulos, la noche anterior, es decir, si hoy sábado sacamos los óvulos, desde el viernes de la noche iniciamos la progesterona, o bien desde el día de la donación, o es decir, una vez teniendo los óvulos y el día después, es decir, mañana iniciamos con los óvulos. Y en ese estudio vimos que, o se observó, se determinó que el mejor momento para iniciar la progesterona es el día de la donación. Sobre todo que hoy en día estamos llevando en el 90% de los casos, y la mayoría de nosotros, y la mayoría de los centros, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, nuestros embriones a un día 5 o a un día 6. Y recordar también que también muchos de estos embriones
van a pasar a un estudio genético, un diagnóstico genético preimplantacional. Y en ocasiones el laboratorio hace la biopsia en un día 5 o día 6. Entonces, entre más tiempo expongamos a nuestro endometrio, con por lo menos unos 5 a 6 días, vamos a tener mejores tasas de embarazo. No es el tema, pero en pruebas de receptividad endometrial se ha visto que el 30% de las pacientes, no solamente mexicanas, en todo el mundo, cuando damos menos cantidad de progesterona son endometrios prereceptivos. Es decir, si iniciamos muy tarde la progesterona, nos podemos quedar cortos con esa, luteinización o esa parte de receptividad endometrial. Entonces, lo ideal es iniciarla el día de la donación. Los esquemas que cada quien maneje, pero nosotros recomendamos de 400 a 800 miligramos. Vía vaginal es algo relativamente cómodo que podemos utilizar. Un poco de los resultados, sabemos que las tasas de embarazo, como son óvulos jóvenes, nos pueden aumentar y son las técnicas de reproducción que más resultados nos pueden dar. Y sabemos que en términos generales una tasa de embarazo va entre los 50 y 70% en un primer ciclo, y sabiendo que a 3 transferencias, 4 transferencias, más del 90% de las pacientes van a lograr un embarazo. Recordar que también existe la parte masculina, no descartemos que solamente es el óvulo. ¿Qué podemos aprender de la donante? Que la calidad de los óvulos se puede ver afectada si nosotros sobreestimulamos a esta donante. Y podemos tener niveles altos de hiperestrogenismo, o bien cuando vamos estimulando y tomamos niveles de estradiol, llegan a un pico, y el día previo a la captura o el día antes del disparo tenemos una meseta o una caída de estradiol. Y esto nos puede afectar la calidad de ovocitos. Y para eso se han hecho diferentes estudios y diferentes prácticas. Uno de ellos, una de las personas que más ha escrito alrededor de la vitrificación, Ana Cobo, cuando en España, en el Instituto Valenciano, demostró y vio que las caídas de estradiol o los niveles de hiperestrogenismo arriba de 4.500 ya pueden tener 4.500 picogramos, pueden ya tener repercusión en la calidad del óvulo. Pero si hay una meseta o una caída leve del estradiol el día del disparo o el día previo al disparo, va a tener repercusión en la calidad y en las tasas de embarazo si el estradiol tuvo una caída por abajo del 30%. Si es una caída mínima, podemos seguir adelante, sacar nuestros óvulos y poder llevar a cabo todo nuestro proceso de tratamiento de reproducción. Entonces, es importante saber que si esa paciente la estamos estimulando y nos fuimos con mucha dosis y un estradiol muy alto, arriba de 4.500, podemos tener repercusiones en la calidad del óvulo, o bien cuando hay una caída en los niveles de estradiol, cuando no estamos pasando y no disparamos a tiempo a la paciente. Al mismo que podemos aprender también de la receptora, ¿en qué influye? La edad, ¿ok? La edad. Y se ha visto que en pacientes arriba de 45 años, o por abajo de 45 años, mantenemos las mismas tasas de embarazo. Pero que sí hay una disminución de hasta un 20% en las tasas de embarazo en mujeres arriba de los 45 años. ¿Y hasta cuándo vamos a hacer una donación? ¿Hasta cuándo le vamos a permitir a esa mujer embarazarse? La ley española, que es una ley muy tajante, a los 50 años. Pero si nos volteamos a ver Estados Unidos, que es una de nuestras mayores referencias, hacen transferencias a los 55 años, 60 años. Y es algo que ya está muy en boga. Pero la realidad es que ya nuestra recomendación y todos nosotros que hacemos medicina reproductiva, que nos llegan pacientes arriba de los 48, 49 años, 50 años, ya no recomendar un tratamiento de reproducción o de un embarazo en esa paciente. Hoy en día está en boga el siguiente tema de la gestación sustituta y considerar esa parte en aquellas mujeres arriba de los 50 años. Checar bien el grosor neutral, el momento del inicio de la progesterona, y todo esto nos va a permitir aumentar y optimizar nuestros recursos. Hablando un poco del sharing, del compartir óvulos, ¿ok? Se han hecho varios estudios en la literatura. Me tocó participar en un estudio cuando tuve la oportunidad de estar en España, en mi formación, en el cual
se compartieron a 2, 3 y hasta 4 receptoras una camada de óvulos. Buenas tasas de embarazo con una receptora, buenas tasas de embarazo con una segunda receptora, pero una disminución importante cuando se comparten esos óvulos en la tercera y cuarta receptora. Y es importante si vamos a compartir, como dijo la doctora de Ucrania, si vamos a darle 6 a 8 óvulos a cada una para darle suficientes óvulos maduros y que puedan tener una transferencia y embriones de buena calidad por mejores laboratorios que podamos tener. Nuestra recomendación es no compartir a más de 3 óvulos, más de 3 receptoras. Y un tema, voy a decir un término, espero que no me lo tomen mal, no estamos comercializando con los óvulos. A veces las pacientes no saben que están compartiendo los óvulos. Si una paciente está cubriendo aquí en nuestro país el costo de una donación y ella está cubriendo el 100%, no importa lo que salga el tratamiento, no importa que traigamos a cierta donante y no le avisamos y pagó una cantidad de dinero, hay que darle esos óvulos completamente. No compartirlos, porque si empezamos a tomar este pago de esta paciente y este otro pago, sí, hicimos negocio, pero no estamos comercializando, estamos buscando un embarazo. Hay que ser éticos y hay que ser profesionales con la paciente. Y si esa paciente nos está cubriendo y no vamos a compartir los óvulos, estimulemos mucho más suave a esta donante. Saquémosle 10 óvulos, 12 óvulos, que tenga una buena recuperación esa donante. No la expongamos a un riesgo de hiperestimulación y no comercialicemos con esa parte. Perdóneme por el término, pero es algo que es un tópico que sí lo pongo nosotros porque somos importante por todo lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Como se habló, los bancos de óvulos, la vitrificación, cada vez hay más bancos de óvulos, cada vez más congelamos óvulos y se los damos a los pacientes para tenerlos listos, para disminuir los tiempos de espera en lo que se les selecciona o también disminuir la sincronización que tenemos que tener entre la receptora y la donante. Hay países, como lo dijo el doctor Ash, Ovobank, en Ucrania, que mueven óvulos, o bien bancos que están moviendo pacientes de Asia para moverlos a Estados Unidos o moverlos a Europa, porque la población asiática se ha movido por todos lados del mundo y buscamos esas características. Entonces, cada vez ha tenido mayor auge. Así es verdad que se requieren, en nuestra experiencia, para lograr una buena transferencia, un buen desarrollo de blastocistos y tener un embarazo, cuando utilizamos óvulos de banco, por lo menos utilizar de 8 a 10 óvulos de banco para poder aumentar y mantener las mismas tasas de embarazo. Ya para terminar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué aprendizaje tenemos que tener todos nosotros que nos dedicamos a medicina reproductiva? Bueno, reportar a Senatra, el Centro Nacional de Trasplantes. Cada vez están mandando los que tenemos clínica, nos están llegando nuevos formatos del Centro Nacional de Trasplantes, nuestras sociedades reproductivas, para tener un registro de las donantes, cuántos ciclos han dado, cuántos embarazos han dado, qué estamos haciendo, ¿ok? Y podemos ofrecerle mejor, porque es verdad y es real que las donantes pasan de una clínica a otra clínica y que más del 50% de las donantes pasan de un centro a otro centro sin que nosotros lo vemos. Y lo vemos y pasa que van a un centro, quieren ir a otro centro y dicen, oigan, aquí me dieron mi compensación. La compensación es no está, es anónima, es altruista. Así lo dice la norma oficial mexicana. Pero claro, sus gastos de transporte, pero hoy en día lo que estamos viendo específicamente en México es que hay muchas agencias ya que promocionan donantes a chicas y tienen mucho cuidado y se ofrecen cantidades sumamente altas. Y las chicas van acá y dicen, ok, aquí me pagaron tanto y aquí voy a esta clínica, ahora me voy acá y deme 5,000 pesos más y deme 10,000 pesos más y dono óvulos con ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Obviamente, los riesgos y las complicaciones, bueno, sabemos que las receptoras a mayor edad, pues puede haber mayor riesgo de prematurez, de insuficiencia placentaria, de enfermedad hipertensiva del embarazo. Obviamente, tenemos que disminuir nuestras tasas de transferencia embrionaria, es decir, transferamos sobre todo una tendencia de ir transfiriendo un embrión por uno. Es una tendencia difícil en nuestro país, sí, pero porque la paciente tiene que costear, pero es algo que cada vez estamos haciendo más, sobre todo en aquellos pacientes que requieran una donación de óvulos
y con gestación sustituta. Busquemos transferirles uno por uno. Todos tenemos derecho a la reproducción, a formar una familia, a la igualdad, no discriminación, derecho a la salud. Y es importante tener esa parte en los derechos humanos, tanto de la donante como de la receptora. Y creo que es la última diapositiva. Es cada vez más complejo el reclutamiento y el manejo de las donantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada vez se requiere más, el médico, la enfermera, somos más médicos que estamos aquí, la parte psicológica, la parte administrativa, no dejar esa parte interdisciplinaria que voy a manejar así como redes sociales, porque las mismas chicas están en redes sociales y dicen yo quiero donar óvulos y hacen páginas, y hay páginas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Yo soy donante de óvulos, quiero donar óvulos, a dónde me dirijo, y todo eso va a ir fluyendo. Importante el control y el manejo que tenemos entre las clínicas y el compañerismo que tenemos que tener para saber que esas donantes no deben de donar más de 3 veces en un año. Hay muchas donantes y se pueden tener buenas donantes, que buscamos un óvulo de calidad. No buscamos los ojos azules, verdes o morados, ni la estatura. Buscamos un bebé sano para ayudarle a esa persona o a esa pareja a formar una familia. Ese es nuestro objetivo como médicos especialistas en medicina reproductiva. Con esto agradezco su atención y gracias, Jesús, por la invitación, Marlene, obviamente, mi amiga, y todos, a mi maestro, el doctor Ash, como siempre, que sabe que manejamos muchas cosas en conjunto, sobre todo en donación, y les agradezco mucho la atención. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o...